Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea, les habla nuevamente un catequista desempleado. Y otra vez vengo con algunas quejas, algunos pensamientos que he tenido a lo largo de este tiempo como catequista, este tiempo sirviendo en una parroquia. Y es el tema de las viejitas. Me explico. Al final de cuentas le voy a echar la culpa a las viejitas de cosas que no tienen la culpa, pero síganme el juego. Yo quiero preguntar, en general, ¿de quién aprendemos la fe? Muchas veces la fe la aprendemos como se nos viene dando, como la vida nos la enseña, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Incluso hay personas que tienen estas conversiones en los retiros, en encuentros, en esta clase de actividades, pero la fe, bien a bien, de quién la aprendemos, es más complicado. Normalmente, no tenemos quien nos enseñe correctamente esto de la fe, porque los que nos enseñan, da la casualidad que tampoco saben. Da la casualidad que muchas personas que nosotros creemos que nos están enseñando la fe correctamente, realmente tampoco la conocen. Y nos dan a veces verdades o certezas que no son ni verdades ni son certezas. Al final la fe se convierte en un chisme. Hay una diferencia muy grande entre la tradición oral, que fue la manera como comenzó la predicación del evangelio, a los chismes. Hay una gran diferencia, pero nos podemos llegar a confundir. Los chismes se basan en el dicen. Recordemos que un chisme generalmente tiene aderezo, tiene adiciones que se le ponen para hacerlo más jugoso, más sabroso. Y a mucha gente le gusta el chisme. Obviamente a mí no. Pero en cuestiones de fe, el chisme es muy peligroso. Basamos nuestra fe en lo que dicen por ahí, lo que escuchamos por ahí. Actualmente en la iglesia vemos que tenemos la participación cada vez de menos jóvenes. Y ya no solo de adolescentes, que puede que haya un grupo por ahí y espero que tu parroquia tenga un grupo fuerte de adolescentes, sino me refiero realmente a personas jóvenes. ¿Cuántos hay en proporción de, 35 años para abajo? Vamos a ponerlo hasta los 40. ¿Cuántas personas hay de 40 para abajo y cuántas hay de 40, 50, 60, 70, 80, 90? Si nos damos cuenta, la fe se está convirtiendo rápidamente en una cuestión de viejitas. Y yo la verdad le voy a echar la culpa a las viejitas. En especial podría decir a las abuelas, del por qué no hay jóvenes actualmente en la parroquia. Las viejitas tienen una idea bastante distorsionada de lo que es la fe. Y obviamente no estoy hablando en general. Yo sé que hay mucha gente de edad avanzada que realmente está muy bien informada y tienen mucho que aportar. Sin embargo, vamos a ver estas viejitas de iglesia. Estas viejitas que basan su fe también en lo que aprendieron de sus mamás, de sus propias abuelas, en otras épocas donde no había un acceso tan grande a lo que tenemos hoy en día, un acceso tan grande a las fuentes primarias. Entonces, ¿qué es para una viejita la fe? Es cantar sus canciones de viejita. Todo el mundo conoce estas canciones de viejita. Son sus costumbres anticuadas, su costumbre de hacer ciertas prácticas que la iglesia como tal
algunas o no las aprueba o algunas pues no las reconoce, tales como ciertos rezos a ciertos santos de ciertas maneras. Es una costumbre muy de viejitas el, ay, es que rézale a San Pantaleón y que rézale a San Antonio y que rézale a... Costumbres de viejitas. Entonces, estas viejitas, cuando jóvenes, tampoco tuvieron una formación como tal. No había manera. La fe solo se transmitía de padres a hijos y en aquel entonces eso era bueno. Pero también las viejitas se quedaron con ideas bastante raras. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia porque su abuelita les hablaba de un Dios muy castigador, de un Dios muy poco accesible, de un Dios lejano? Resulta que esta idea del Dios que siempre te vigila, que está atrás de la puerta y nada más esperando a que hagas algo malo para castigarte, es muy de viejitas. Y muchos jóvenes escuchan estas afirmaciones y no casan nada con ello. No hay nada ahí para ellos. Yo les comentaba una vez en una sesión de catequesis a los papás, papás más o menos jóvenes, 30 y pocos años, un poco sobre este tema. Y les decía que las viejitas no son un referente. A veces en misa hay viejitas que hacen cosas que no se deben hacer. Como por ejemplo es el estar rezando el rosario durante toda la misa. Eso es una costumbre muy antigua y que no se debe hacer. La misa es la misa y el rosario es el rosario. Y la misa es más importante que el rosario, por muy importante que el rosario sea. Entonces hay viejitas que eso hacen. Hay viejitas que responden todo lo que dice el sacerdote. Hay viejitas que se paran, se sientan, hacen ademanes que no son parte de la liturgia. Entonces, muchas veces yo les decía, de hecho estábamos viendo el tema de la liturgia, de cómo sí hay cosas que debemos hacer en la liturgia y cosas que no debemos hacer en la liturgia, y las viejitas no son un referente. Generalmente las personas nuevas que llegan a la parroquia por alguna cosa copian a las viejitas. ¿Por qué? Porque seguro son las que saben. Se paró aquí, entonces me paro. En ese momento no había que pararse. Ay, se hincó, entonces me hinco. En ese momento no había que hincarse. Ay, está sentada. En ese momento no había que sentarse. Pero en vez de buscar las fuentes originales, le copiamos a las viejitas. Entonces, gran parte de la juventud no casa con las ideas de las viejitas. Una iglesia de viejitas, de cantitos de entre tus manos o ese tipo de cantos antiguos no casan con casi nadie más que con las viejitas. Ir a una hora santa en vez de convertirse en una hora de adoración, de estar en encuentro con Dios vivo en la Eucaristía, se convierte en algo de flojera de viejitas, y es algo que solo van las viejitas. Estas viejitas que solamente van a los velorios y los rosarios y les encanta ir. Pero aunque agradezco mucho que haya viejitas, porque sea como sea, han transmitido la fe, la iglesia no es para viejitas. La iglesia es para todos. Entonces debe haber un espacio para viejitas donde vivan sus cosas de viejitas, hagan sus cosas de viejitas, pero ya no hay espacio para cuestiones más juveniles. Y no me refiero a partidos de fútbol de adolescentes, sino realmente una manera más accesible de ver la fe. Bien, pero las viejitas no tienen toda la culpa en la iglesia. Tenemos también
a las señoras. Estas señoras que no son viejitas, sino que están en el entremedio. Les digo, más o menos de los 40 a los 50 años. Las señoras tienen ahora la idea entremezclada entre ser viejitas y ser jóvenes, quedándose en un punto medio del cual a veces no sacamos muchas cosas. Este tipo de señoras son las que también transmiten la fe a partir del dicen y del chisme. Pero ya no como las viejitas de que así se los enseñaron sus propios abuelos y así era antes la fe. Las viejitas solo están viviendo como se vivía antes la fe. Algunas ideas preconciliares muy antiguas, pero las señoras no, las señoras del siglo XXI se van del otro lado. Siguen aprendiendo la fe, pero en post de Facebook. Siguen aprendiendo la fe, pero en cadenas de WhatsApp. Ya no solamente es el chisme mal contado de padres a hijos, no, es el chisme. Ay, es que yo leí en un post de Facebook, ¿qué tal? Es que me mandaron una cadena de WhatsApp que decía tal cosa. Y empiezan a sacar muchas cosas que no son de la fe. Les voy a contar una señora que a la que se estaba formando, y digo estaba porque lo dejó a la mitad, se estaba formando para ser catequista. Les hice la pregunta, así un poco de juego, un poco de broma, pero es una pregunta que generalmente se toca en catequesis, que es ¿cuántos son los Reyes Magos? La respuesta es no sabemos. Esa es la respuesta correcta. Entonces yo les hice la pregunta, ¿cuántos son los Reyes Magos? Popularmente sabemos que son 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. Esto es parte de la tradición. Se les han dado esos nombres como parte de la tradición. Pero en la Biblia no menciona los nombres de ninguno. Quería llegar a esta explicación durante el tema que les estaba dando. Pero dicha señora me dice, son 3. Y yo le respondo, ok. ¿Por qué dice que son 3? No, son 4. Y entonces me sonó la alarma. Y le pregunté, ¿y por qué 4? Es que dicen que uno era mujer. Y yo le dije, ¿de dónde sacas eso? No supo contestarme. Alguien se lo contó, lo vio en un post de Facebook, dicen por ahí. ¿De dónde se sacó que había una reina maga? Luego son de estas ideas que empiezan a meter, ya saben, las ideologías de que no sé qué. No había un rey mago mujer, ni se toca ese tema. Generalmente decimos que son 3 por los regalos: oro, incienso y mirra. Hay en ciertas representaciones donde se ponen 4. Hay ciertas representaciones donde vienen de diferentes etnias y partes del mundo. Hay otras que vienen todos de Oriente, como dicen las escrituras. Pero bien a bien, no sabemos. Esa es la respuesta correcta. Pero estas ideas, es que lo leí por ahí, es que nos están secuestrando la fe. Este tipo de señoras nos están secuestrando la fe a base de piolines, a base de angelitos, de estas que empiezan a poner y a compartir en posts de Facebook o en cadenas de WhatsApp. Una imagen de piolín con una oración que dice y que Cristo te ama y que quiere que te vaya bien en todo en la vida y que manifiesta y que no sé qué y con brillitos y ¡ay, qué bonito! Y cadenas de oración y las mandamos a todos los contactos que tenemos. Justamente en los grupos de WhatsApp de la parroquia tuvimos que hacer algo porque se estaban llenando de este tipo de cosas y tuvimos que silenciar a muchas personas porque
estaban atascando los grupos de catequesis con este tipo de posts, con este tipo de cadenas. Ahora imagínense, si esas les llegan a ellos, es porque están en otras cosas donde también se las mandan y así viven, y eso es transmitir la fe. No, eso es destruir la fe. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es de las señoras ni de las viejitas toda la culpa. Tenemos otros impedimentos que nos llegue la fe de manera correcta en los medios de comunicación. Podemos decir la televisión, aunque ya también está un poco arcaico, pero tenemos también YouTube, tenemos Facebook, tenemos muchos medios de comunicación que intencionalmente atacan a la fe, que de manera intencionada dan mala información de la fe. De manera realmente malintencionada quieren desinformar a la gente. Y de repente se comienzan a hacer opiniones populares en ciertos temas que ni siquiera tienen por qué ser controvertidos o ser muy... Es que oí que dijeron que la religión es el opio de las masas. ¿Sabes lo que significa el opio de las masas? ¿Sabes lo que fue la guerra del opio y por qué se dice este tipo de afirmaciones? Realmente la gente empieza a tomar partido de acuerdo a lo que dicen y lo repiten como periquitos porque lo oí en la televisión, porque lo vi por acá. También tenemos esta malinformación, ya no solo de ataques directos, sino de lo que se conoce como parodias. Hay muchos programas que hacen parodias, algunas divertidas, algunas realmente bastante insultantes, acerca de cómo es la fe y de cómo es la iglesia. Hay programas que son de parodia que le tiran a todo, como puede ser South Park, que ya mejor no les hacemos mucho caso y fin de la historia. Sin embargo, hay otras parodias que pueden crear ciertas opiniones que no son reales. Se tiene ya como chiste en las parodias y en muchos otros medios esta cuestión de los sacerdotes y los infantes, que no voy a tocar demasiado en profundidad ahorita, pero tal vez más adelante. Pero ya se queda como chiste, pero de repente nos lo empezamos a creer como si fuera una verdad absoluta. Y es ahí donde está el problema. La fe no se aprende de las parodias. A veces tienen información muy equivocada. Yo me acuerdo de una muy, muy chistosa cuando era chico, donde Terminator viaja al pasado y quiere salvar a Jesús de que lo entreguen. Y pues Jesús quiere que se cumpla como estaba escrito, ¿no? Es bastante gracioso, lo pueden buscar Terminator Jesús en YouTube y seguro lo encuentran. Es gracioso, pero no podemos decir que es un referente del actuar y del comportamiento de Jesús. Porque no lo es. Es un chiste, es una parodia y hasta ahí queda. También está la gente que empieza a tomar los dichos populares como verdades de fe. Es que dice la Biblia que tal cosa. No es cierto, no dice la Biblia. Ni siquiera la has leído. ¿Cómo vas a estar diciendo qué dice y qué no dice? Hay una frase muy famosa que hay varios memes, pero hay gente que se lo toma muy en serio, que es: al que madruga, Dios lo ayuda. Ese es un dicho popular. Es un dicho popular que realmente quiere decir que la persona que actúa, que se enfrenta a los problemas desde manera temprana, ya sea temprano en la vida o temprano en el día, le va a ir bien. A la persona que trabaja y se esfuerza, le va a ir bien. Eso es lo que quiere decir el dicho. Pero la gente ya lo ha tomado como que Dios dice que al que madruga Dios lo ayuda. Y se lo toman demasiado en serio. Demasiado literal. Es un chiste. Es un dicho nada más. Entonces, he visto algunos memes donde ponen
Me levanté temprano y me asaltaron. ¿Qué pasó? Dios no me ayudó. Y alguien le responde, es que el asaltante se levantó más temprano. Como chiste se entiende perfectamente. Pero realmente no es una verdad de fe. No es la fe. No es lo que dice la iglesia. No es lo que dicen las escrituras. No es lo que dice el magisterio. No es lo que dice el catecismo. Entonces nuestra fe está basada muchas veces en chismes, en dicen por ahí. Y por lo tanto, nos limitamos mucho. Y en nuestra pequeña caverna, nuestra fe es pequeña, porque no tenemos referentes más grandes. A veces tenemos una sola fuente de qué es esta catequesis. ¿De qué es la fe? Una sola fuente que puede ser el sacerdote de tu comunidad. Yo conozco mucha gente dentro de la comunidad parroquial que ve al sacerdote como único referente porque seguro es quien más sabe. Y sin quitarle mérito a los sacerdotes que obviamente se han formado para esto. Y sin quitarles el mérito de que ellos son los que nos traen los sacramentos. Pero también son humanos y se equivocan. Hay veces que los sacerdotes dicen una tontería de fe y lo pueden hasta decir en una homilía. Pero no por eso tienen la razón. O hay veces que los sacerdotes están mal informados sobre ciertas cuestiones. En este tema de la catequesis, el nuevo directorio para la catequesis que viene desde el Vaticano, muchos sacerdotes no lo han abierto, ni siquiera lo conocen. Y por eso tratan de llevar la catequesis hacia lo que ellos creen, hacia lo que ellos consideran. Pero no es lo que es. No es lo que dice la iglesia. Entonces no siempre un sacerdote va a ser referente. No porque lo diga un sacerdote es cierto. También los sacerdotes se pueden equivocar. Por eso tenemos que ir más allá. O bueno, el referente que tenemos más cercano, nuestra familia, más concretamente nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron la fe como ellos creen que es, pero muchas veces ellos tampoco saben cómo era la fe. Mi hermana tenía una amiga que le contó cuando eran niñas que su mamá le decía que tronarse los dedos era pecado. ¡Qué tontería! ¿De dónde sacó eso? Pero así era la señora, ¿no? Y se lo transmitió a su hija. Y muchos de ahorita, muchos jóvenes en sus 20s, 30s, no se acercan a la iglesia realmente porque les dijeron que era algo que no es. Les dijeron que era algo aburrido, que las viejitas con sus cantitos y sus rezos, que las señoras y sus piolines. Entonces los jóvenes dicen, no, yo no. Y se convencen mientras ellos por otros lados y dicen, es que la fe es el opio de las masas. Y el chiste es que, ¿cómo van a llegar para acá? Esa es la verdadera pregunta. Tenemos que hacer algo cada quien, y es formarnos en la fe. No solo vivir experiencias, la fe no es solamente una experiencia, la fe es una formación. Sí, guiada por el Espíritu Santo, pero es una formación. La fe tenemos que conocerla, tenemos que indagar. Los grandes padres de la iglesia, como San Agustín, no le llegó todo de milagro. Era una persona que investigaba, una persona que se dedicaba. Hay que echarle ganas a formarnos en la fe. También conozco personas que les encanta la experiencia y entonces bailan y cantan y alzan los brazos, pero cuando llega algo no saben cómo reaccionar porque de repente les llegan con estas preguntas que me gusta llamarles buscapiés y caen y toda su fe se cae. ¿Por qué? No está cimentada en nada, está cimentada en experiencia, no está cimentada en fe, en formación. Entonces
tenemos las fuentes verdaderas, que son el magisterio, que son el catecismo y que son las sagradas escrituras principalmente. Esas son nuestras fuentes verdaderas. Hay que consultarlas, hay que conocerlas. Si tenemos duda, ahí están las respuestas. Y sí, hoy en día también tenemos muchas facilidades en YouTube, en otros medios digitales. Hay muchos sacerdotes dando muy buena formación aquí. Pero también hay que saber discernir. Nada es verdad absoluta de lo que dicen. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. De ahí en fuera no hay. Entonces hay que aprender a discernir la información que nos llega. Y bien, esto es todo por el día de hoy. Se despide de ustedes un catequista desempleado. Y recuerden, que viva Cristo Rey. Por cierto, no culpemos tanto a las viejitas, nada más es como en son de broma, ¿eh?